Ya, pues. Bueno, hermanos, hoy es domingo 12 de octubre, ¿verdad? Día de la raza. Ah, hoy día de la raza. Ya recuerdo de los tiempos del día. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra serie de estudios. Estamos hablando de la epístola de los Gálatas. Vamos a ver hoy entonces el tema número 20. Vamos a hablar hoy. El tema de hoy se llama, o la predicación se llama Libres en Cristo. La serie es la carta a los Gálatas y el tema sería Libres en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es el texto de estudio del día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y comenzamos un nuevo capítulo, ¿verdad? Muy bien. Dice la escritura, Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios, en esta mañana nuevamente, oh Dios, venimos a ti, acudimos a tu presencia para que hables a través de tu escritura a nuestras vidas, para confrontarnos, para confortarnos, oh Dios, para caminar conforme a tus estándares, a tus estatutos, y ayuda a este siervo inútil a que pueda hacer una labor de la cual tú puedas sentirte satisfecho, Padre, en el nombre de Jesús. Y prepara a mis hermanos para que puedan recibir este mensaje con amor y con deseo en su corazón, para ponerlo por obra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el texto, ¿verdad?, en el cual nos vamos a basar, Gálatas 5:1, libres en Cristo. El tema, lo voy a leer otra vez: Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Este versículo nos plantea un tema principal, ¿verdad?, en nuestro mensaje. Por ejemplo, la libertad en Cristo, la libertad a la cual hemos sido llamados, la libertad a la cual también estamos ligados cuando obedecemos a Cristo. Primero tenemos que entender que cuando Pablo dice estad pues, lo hace como una observación de mucha importancia. Y luego menciona el motivo, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero ¿libres de qué? Cristo nos hace libres de qué. ¿De qué, Dios? Principalmente, Dios nos hace libres del pecado. Y este es el primer punto que vamos a conversar hoy, es libres del pecado. Y vamos a ir a 1 Corintios 6:20 para entender un poco más. No podemos hablar de libertad, hermanos, si antes no hablamos de esclavitud, ¿verdad? Un preso no puede hablar de libertad, de cuánto añora la libertad, si no sabe que está preso. 1 Corintios 6:20. Amén. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero dice: habéis sido comprado por precio. Recordemos que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, el mercado de esclavos era normal, ¿verdad? No es que traficaban, se negociaban esclavos. Ahora, si usted ha leído un poco de historia, usted se dará cuenta de cómo la gente llegaba a convertirse en esclavos. Yo voy a mencionar 3. Eran esclavos todos aquellos que eran capturados en combate, en guerra.
Si un reino peleaba con otro reino y uno prevalecía sobre el otro, podía tomar a los hombres, los podía matar. Pero si los quería usar como mano de obra, los podía venir y los podía tomar como esclavos. También se alcanzaba la esclavitud a causa de las deudas. Cuando una persona tenía demasiadas deudas, más de aquellas que podía pagar, era vendido él, inclusive a veces hasta su familia, como esclavo. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? De aquel que debía 30.000 denarios, creo que era, o no sé, eran 10.000 denarios por ahí. Y vino otro que le debía 30 denarios, creo, y le decía, véndanlo a él y a su familia para que pague la deuda. Esa era la deuda, ¿verdad? La esclavitud. Las deudas, cuando en el tiempo antiguo usted tenía una deuda demasiado grande y ya llegaba el momento de pagar y usted no pagaba, usted era la garantía. Usted se convertía en un esclavo, ¿verdad? Y también había una tercera opción para ser esclavo. Todo aquel que nacía de padres esclavos era un esclavo. Si usted podía ver, ¿verdad? Si habían esclavos que ellos se acompañaban, no tenían derecho ni para casarse, pero se acompañaban y engendraban hijos en esclavitud. Esos hijos también eran esclavos. Entonces tenemos tres tipos de esclavos: por guerra, por deudas y por nacimiento. Así que vamos a ver. No somos esclavos por nacimiento del pecado. Ahora, esto nos lleva a la esclavitud en la cual nosotros habíamos primeramente nacido como igual hermano. Vamos a ir a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Amén. Por tanto, ¿lo tenemos todos, hermano? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuevamente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por cuanto todos pecamos, sí, por cuanto todos pecamos nos convertimos en esclavos. Veamos las palabras de David. ¿Se acuerdan de los fariseos? Cuando Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre El diablo. y dijo, hijos de Abraham somos, porque no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. ¿Qué le dijo él? Vosotros sois, sí, pero le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si fueran mis hijos, pues harían lo que, exacto, Abraham haría. Pero veamos a David, veamos las palabras de David hablando sobre esta situación. Salmos 51:5, un salmo de arrepentimiento. Posiblemente este salmo fue el que él menciona, ¿verdad? O canta después de que Natán lo visita y le muestra su pecado. Salmos 51:5. Amén. Esperemos a los demás. Salmos 51:5, ¿lo tenemos? Amén. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es muy esperanzador, ¿no? Escuchar esta rotunda verdad que está mencionando David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Ahora, esta, hermanos, por rotunda y dura que sea esta verdad, es la verdad. Esta es la realidad de todo ser humano. Ha sido formado y concebido en pecado. Dice, leamos nuevamente Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? ¿Cómo? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, hermanos, nacimos esclavos y esclavos del pecado. Ahora veamos la esclavitud por las deudas. Sabemos, aquí lo hemos hablado repetidamente, que todo aquel que infringe la ley es un deudor de la ley. Todo aquel que violenta la ley tiene una cuenta pendiente que pagar. Amén. Vayamos entonces a lo que dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que infringe la ley, hermanos, tiene una deuda con Dios. Y lo triste de esta deuda, aunque muchos quieran decir otras cosas, es que el ser humano no puede pagarla. Tiene un precio tan alto que el ser humano no puede honrarla. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y también está escrito en Santiago 2:10, si lo pueden buscar o si no solo lo apuntan, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tampoco es muy esperanzadora esta declaración, ¿no? Le voy a hacer la pregunta aquí a los santos escogidos de Dios que habitan en el paraíso y que se congregan en manantiales en el desierto. ¿Habrá habido alguno aquí que ha mentido en algún momento? A ver, ¿quién ha mentido aquí? Que me levante la mano. Todos hemos mentido. Bueno, le voy a leer lo que dice Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En palabras sencillas, no mentirás. Pero tú ya mentiste. Y yo. Y entonces, soy transgredor y tú también de toda la ley. Ahora tomé este versículo directamente de los 10 mandamientos. Directamente para que no haya tergiversaciones, ¿verdad? Éxodo 20:16. 20:16, para que no quede ninguna duda. Pero ahora veamos la recompensa para todos esos mentirosos. Apocalipsis 21:8. Veamos, transgresores de la ley. ¿Qué pasa con esos deudores de la ley por haber infringido? Apocalipsis 21:8, a ver, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Oigan, ¿dónde está catalogado? Hasta los mentirosos están catalogados entre los homicidas, entre los abominables, y para mí los peores son los incrédulos, ¿verdad? Porque estos son los que deciden no creer en Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Muchas veces nosotros no aguantamos ni el sol ya cuando pica, ¿verdad? Cuando golpea la piel. Imagínense, ese lugar es un lago donde arde fuego y azufre. Ese es el lugar de los mentirosos. Ese es el lugar de los farsantes. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, nos damos cuenta que somos esclavos del pecado porque Jesús mismo lo enseñó. Juan capítulo 8:34. Vayamos a Juan 8:34. Jesús mismo enseñó esta verdad. No, yo no soy esclavo del pecado. Yo recuerdo que muchas veces usted le puede preguntar, por ejemplo, a un borracho, Juan 8:34. A un borracho y le dice usted, tú eres un borracho. Y le dice, no, yo no soy un borracho. Yo puedo dejar la bebida cuando yo quiera. El problema es que no quiero. Es una gran mentira. No, yo hago esto, yo hago aquello, pero yo lo puedo dejar en cualquier momento. No es que me guste robar, es que en mis manos tengo que tener algo siempre porque tengo un problema. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, cuando un hebreo, un judío, citaba la misma palabra varias veces en una oración, era porque quería dejar claro que era importante. Era sumamente importante. Y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, hermanos, el pecado gobierna la vida de todo pecador. No nos equivoquemos. Todo pecador está sometido bajo el yugo soberano del pecado. Es esclavo del pecado. Y aunque muchos pueden ser aborrecibles, pecados aborrecibles que molestan al mismo pecador, la gran mayoría de pecados son seductores y son deliciosos para el pecador. Así es, porque cada uno de nosotros es tentado, por ejemplo, en base a nuestra concupiscencia, en base a nuestros deseos carnales. Entonces el pecado debe de ser agradable para el pecador, de otra manera no podría practicarlo, no le gustaría. Son apetecibles a nuestros gustos y por eso nos abandonamos a ellos, por eso nos complacemos en ellos. Porque somos pecadores esclavos del pecado. Ahora, llegará un día, hermanos, donde estos pecadores no podrán disfrazar el pecado. No podrán maquillarlo diciendo, es que yo era así. O es porque mi papá me enseñó. O porque mi mamá me indujo. O por mi esposa. O por o por lo otro. ¿Se acuerdan cuando Adán lo llama a cuentas? Dios, ¿qué es lo primero que Adán dice? Esta mujer que me diste, me dio de comer el árbol de la vida del conocimiento, el árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Y a quién le echó la culpa? Adán. A Eva. Pero Eva no fue mejor, porque Eva, ¿quién le echó la culpa? La serpiente. Ahora pregunto yo, la serpiente agarró la fruta y se la metió a fuerza a Eva, y Adán, Eva le metió fuerza a la comida. Dice la escritura que vio el árbol y era codiciable. Era algo atractivo. Y es que el pecado, hermanos, es seductor. Es rico para las personas que no han sido regeneradas. Es hasta necesario. Yo he escuchado en estos tiempos que llueve, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, gente que fuma, es que no hay como echarse un cigarro cuando hace frío, se siente bien uno. No sé, alguno que haya fumado aquí, yo no les podría decir eso, ¿verdad? Pero
para el pecador el pecado siempre va a ser rico y delicioso. Y se va a sentir cómodo. Y más si encuentra una iglesia donde no le dicen nada. Dijo alguien por allá que había un fulano que se llamaba sacerdote y fumaba. Y era normal, lo defendió un feligres. Era normal, que es parte de su cultura que fuma. Y a veces nosotros también, ¿verdad? Como pastores, somos peores. Atrapados por los lazos del pecado, haciéndonos esclavos del pecado. Pero llegará el día del Señor, gloria a su nombre, que va a llegar el día del Señor, donde todos esos pecadores no van a tener donde esconderse, donde toda inmundicia va a ser condenada, donde todo pecador no arrepentido va a ser ajusticiado. En ese lugar no habrán excusas, hermanos. Yo iba a la congregación todos los domingos, los martes, los jueves, los miércoles, los lunes. El pastor me llamaba, yo le prestaba el carro, el pastor me llamaba y yo le hacía comida. Yo era todo ahí. Yo iba, cuando había campañas, yo era el primero que estaba ahí como ingeniero de carga. Yo iba, jalaba, hacía, movía, predicaba. Habían sanidades, profetizaba en tu nombre. Cuán terrible, hermanos, van a ser esas palabras delante de Dios, delante de toda la corte celestial, cuando Dios les diga: alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y cuando resuene esa sentencia en el trono blanco de Dios, ¿a dónde se va a esconder el pecador? Dice que la tierra y el cielo venían de su presencia. No hay lugar donde esconderse cuando Dios te mira. Y muchos de nosotros de repente diremos: Dios no me está viendo. Pero Dios te mira. Dios es un Dios vivo que conoce aún los pecados más internos del pecador. Aún aquello que hacen en la intimidad, Dios lo sabe. Y Dios escudriña el corazón del hombre. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que separa la carne del espíritu, los tuétanos de la coyuntura, y discierne los pensamientos del hombre. ¿Quién conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre, perverso. Perverso, hermano, no fíe su vida en su propia conciencia. Mire su vida a través del estándar moral de Dios, a través de su escritura. Pero ¿y para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Pero nosotros que somos libres una vez que Cristo nos liberta, ¿qué? ¿Para qué somos libres? Si somos libres del pecado, ¿para qué entonces somos libres? ¿Acaso somos libres para volver a pecar con abundancia? ¿Acaso somos libres para tomar la libertad con la cual Dios nos ha libertado para libertinaje? No, hermanos. Somos libres para obedecer. Primeramente somos libres para obedecer. Recuerdo una vez que tuve un debate, digamos, una conversación, no fue ni debate porque no sacó ni versículo bíblico. Una persona que fue miembro de esta congregación, molesta, cuando yo le decía que Dios escoge a las personas para santificación, para salvación, y empezaba a hablarle de la doctrina de la elección, y molesta a esta persona. Recuerdo yo que él decía: entonces me voy a mi casa, y si Dios me ha escogido, Dios me va a salvar siempre, y no tengo necesidad de buscarlo. Y decía yo: nada más lejos de la verdad. Cuando tú eres libre para obedecer, solo que ahora ya no lo vas a hacer por obligación, lo vas a hacer por gratitud. Cuando usted le sirve a Dios, lo hace por gratitud. Si lo hace usted por obligación, está desenfocado, hermano. Usted tiene que hacerlo por gratitud.
porque Dios lo compró por precio. Romanos 6:1. Romanos 6:1 dice, ¿lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. No hay manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir aún en el pecado, deleitándonos, corriendo detrás del pecado? Como aquel que dice que es libre, se va a venir y meter en el pecado como pez anda en el agua. Una persona que anda en el pecado como cualquier pez en el agua, hermano, no ha sido libre. Él puede creer que es libre, pero es un esclavo del pecado por cuanto ama el pecado y vive con el pecado. Una vez libres del pecado se cumple la palabra de Romanos 6, versículo 18. Y esto es importante. Romanos 6, 18. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Se lo voy a repetir. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Esa palabra siervo viene de una palabra de raíz griega dicha doulo o duolos, que significa esclavo, hermano. Es un siervo esclavo. Entonces se lo voy a traducir abiertamente para que lo capte. Y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. Y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. No vamos a mencionar esa palabra de referencia porque cuando terminemos la serie de Gálatas vamos a hablar sobre los esclavos y el papel de cada cristiano como esclavo de Dios. Pero cuando Pablo dice que libertados del pecado viniste a ser doulo o duolos de la justicia, viniste a ser esclavo de la justicia, quiere decir que ¿qué es lo que hace un esclavo, hermano? Hace lo que él quiere. Obedece, ¿va? Tiene horario. Aquí a veces la gente, nosotros nos quejamos, decimos, trabajo 8 horas al día, 5 días a la semana. El esclavo trabajaba 24/7, 365. Si a las 2 de la madrugada lo levantaba el amo a hacer algo, el esclavo iba y lo hacía. ¿Por qué? Porque era un esclavo, le pertenecía a su dueño. Ahora, Dios dice en este versículo que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Usted tenía horario para pecar, hermano. Se pecaba a cualquier hora, con cualquier facilidad. Y si tenía algún pecado específico, a la hora que fuera posible. Yo he visto personas que dicen, yo no bebo, solo bebo los sábados. Pero si me dan el miércoles, también le entro. Y si a las 2 de la tarde, aunque sea temprano, también. Entonces no tienen horario para pecar. La gente peca porque el pecado lo gobierna y a cualquier hora les demanda servicio. Pero cuando somos esclavos de la justicia, obedecemos con gratitud a Dios. Entonces, hermanos, que quede claro que nos hemos hecho libres del pecado para ser esclavos de la justicia. Solo cambiamos de dueño, hermano. Amén. Solo que el dueño que teníamos antes nos iba a llevar a una eternidad ardiente.
de fuego eterno. Pero el Señor que tenemos ahora, el Dios verdadero, tiene esperanza para nosotros. Amén. Ahora quiero llevarlo a 1 de Pedro 1 y 2 para que vean algo muy bonito que Pedro menciona acá. 1, 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer, hermanos, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Repito, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es maravilloso, hermanos. Dios nos liberta para obedecer, pero para obedecerlo en amor, para obedecerlo en gratitud, con la libertad que Él nos ha concedido. Estar firmes en la libertad de Cristo, con la cual nos libertó para no estar sujetos nuevamente a esclavitud. Y Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, hay una condición ahí. Yo amo a Dios, pero no puedo hacer esto. Yo amo a Dios, pero esto no se lo voy a cumplir. Y como dijo un predicador por ahí, un apóstata, dijo: yo sé que la homosexualidad es pecado, pero yo no voy a predicar en contra de ella. Ahora veamos el otro punto. Libres para adorar, hermanos. Dios nos ha hecho libres para obedecer y nos ha hecho libres también para adorar. Cuando cantamos esos cantos que animan nuestro corazón, debemos entender primeramente que si alegran nuestro corazón, no debe de ser porque me gusta la canción. A veces decimos, a veces suele pasar en algunas congregaciones: a mí la alabanza no me gustó, a mí la adoración es que no me gustó. Y como dijo un pastor, qué bueno, porque no era para usted, era para Dios, ¿verdad? Porque si le gusta más a usted que a Dios, estamos mal. Nuestro corazón se debe de gozar cuando adoramos a Dios. Ahora, la máxima expresión de adoración es una vida de obediencia, ¿verdad? Usted puede envanecerse cantándole a Dios, pero si su vida es una vida de un hijo del diablo, usted no está honrando a Dios, usted no está adorando a Dios. No se equivoque, como dijo mi suegra, que no va, ¿verdad? No se vista, que no va, dice mi suegra. Ahora, cuando cantamos, expresamos. Usted sabe que aquí yo no conozco ningún tenor, ningún barítono, una persona, pero cuando usted le canta a Dios, así suene como que aplastan a un gato o algo, usted adora a Dios con el corazón, usted le canta a Él. Dios dice que manda callar a los ángeles para escucharlo a usted, para escucharme a mí. Pero las alabanzas, la música tiene que ser para darle la gloria a Él. La gloria a Él. Y cuando Dios recibe gloria, y cuando Dios recibe honra, nuestro corazón se debe de alegrar. Se debe de alegrar. Miren, cuando alguien me dice algo bueno de ustedes, por ejemplo,
oh, fulano esto, fulano lo otro, cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, cómo lo ha tocado Dios. Yo no soy su papá, ¿verdad? Soy el pastor asignado. Pero a mí me complace, me alegra. ¿Por qué? Porque a Dios le complace más. Y si mi papá está contento, yo estoy contento. Y si mi Dios está feliz con nosotros, nosotros tenemos que estar felices con Él. Dice el Salmo 46:10. Que somos libres para adorar es porque somos libres para exaltar su nombre delante de las personas. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Somos libres para adorar en gratitud. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Alabad, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ya entendemos por qué aquella frase y a su nombre. ¿Qué dice? Y a su nombre. ¿Cuál? Gloria. Cuando somos agradecidos, hermanos, también entonamos alabanza que sale de nuestro corazón. Crónicas, primera de Crónicas 16, 9 al 12. Primera de Crónicas 16, del 9 al 12. Amén. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y dice el Salmo 32:11. Alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, cuando tenga la oportunidad de cantarle a Dios, cántale con gozo, cántale con júbilo, no ande ahí cabizbajo en su casa, no ande malhumorado en su casa, no ande con las alas caídas, hermano, cántale a Dios. Cuando salga usted y el pipero lo mire, que mire un hombre alegre, una mujer contenta, que le goza de contar las maravillas de su Dios. No llegue usted al pulpero quejándose de que falta delincuencia, cuánto dolor, cuánta pobreza. Exalte a Dios, hermano. ¿Por qué exalta a Dios de este mundo? Pero cuando usted llama a la pobreza, la miseria, la delincuencia, usted está exaltando a Dios de este mundo. Usted hable cosas del reino, hable cosas de Dios. Bendiga su nombre, oh Juan maravilloso Dios, que hizo salir a Israel de Egipto, que abrió el mar. Cosas maravillosas de parte de Dios. Por último, hermanos, somos libres para salvación. Romanos 2:5 y 6.
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará el día, como hemos dicho, en el cual los pecadores van a ser enfrentados al trono blanco y van a ser enjuiciados. Pero gloria a Dios que Romanos 5:1 nos da una declaración hermosa en la cual podemos descansar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice también Romanos 5:9-10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hemos sido salvos de la ira de Dios. Él nos mostró su amor cuando no lo merecíamos. Él nos mostró su misma esencia porque Dios es amor. Nos hizo libres, hermanos. Por último, estad pues firmes en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres, para que no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Y hermano, usted es una persona que Dios ha hecho libre. Si es usted uno de esos redimidos y rociados con la sangre de Cristo, en su corazón debe de haber alegría, debe de haber esperanza, debe de haber alabanza, debe de haber obediencia. Pero si aún no ha sido libertad, quiero decirle las palabras que están en la Escritura, que dicen que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy la voz de Dios a través de su palabra, no endurezcas tu corazón. Es Hebreos 3:7 y 8. Ahora eres libre en el Señor para obedecerlo, para adorarlo, para exaltarlo, para magnificarlo, para glorificarlo, para proclamar sus maravillas delante de todos. Pero si no eres libre, no vas a poder hacerlo. Vas a adorar, pero en pecado. Yo te pido hoy, en esta mañana, ¿verdad?, que medites sobre tu estado delante de Dios. Y si es un estado de libertad, gloria a Dios. Dios ha preparado una casa para nosotros allá en el cielo. Pero si no estás bien delante de Dios, hay algo preparado para ti también. Es un fuego eterno. Así que volvámonos a Dios, seamos libres del pecado, seamos libres para obedecer, libres para adorar y libres para salvación. Amén. Vámonos de pie y vamos a orar.